plano paralelo. ¿Está bien? Es un campo de velocidades v que va en la dirección x y depende de la coordenada y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice, el flujo tiene simetría de traslación en la dirección z. ¿Está? Que hay una dirección ignorable acá, que es la dirección z. Y se demuestra que en estas condiciones el término convectivo v escalar gradiente de v es 0. Y después que encontremos el campo de velocidades en los dos casos que se plantean, ¿está bien? Que son los dibujos que están acá abajo. Entonces, en principio, paso a compartir. No lo encuentro. Sí, acá está. Entonces, el primer problema que tenemos es... se ve, ¿no? Ahí sí. El problema 1. Perdón, que estoy escribiendo todo torcido porque puse mal la cámara. Ahí me estoy corriendo. Entonces lo que tenemos es una placa que se mueve por arriba. Ya vamos a considerarlo esto como un plano infinito, ¿no? Es una aproximación a un caso real en que tendríamos una placa de dimensión infinita, pero en este caso, bueno, vamos a considerar un plano infinito, se mueve con velocidad u, y tenemos otro inferior que está quieto. Y por lo que recuerdo, la distancia entre ellos será d, ¿no? Sí, d. No me acuerdo de qué letra se había usado. Entonces esto es d. Y tenemos un fluido que tiene viscosidad mu y densidad ρ. ¿Tá? Entonces lo primero que me dicen es que vea que para esta configuración, este término, primer ítem lo que dice es ver que v escalar, o yo lo voy a escribir así, esto es igual a 0. ¿Tá? Nosotros tenemos, ¿en qué nos interesa esto? Bueno, que este término aparece en la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? La forma que tenemos para Navier-Stokes para un fluido incompresible es la siguiente, ¿no? Como puse ρ acá, que me quedaría mu sobre ρ. Laplaciano, y puse u y v, perdón. No tenemos ninguna fuerza de volumen que estemos considerando, o sea que la expresión sería esta para Navier-Stokes, ¿no? No hay fuerzas de volumen. Y habíamos visto ya en la teoría que mu sobre ρ lo podemos escribir como esto es la viscosidad dinámica sobre la densidad, eso lo podemos escribir como nu, que es la viscosidad cinemática. ¿Eh? Esto lo vamos a escribir como nu ahora. Decía, nos piden ver que esto es 0. Bueno, simplemente lo que uno tiene que decir es que por la configuración que tenemos, la simetría que tiene el problema, el campo de velocidades es un campo de velocidades que va en x y que depende solo de la coordenada y. ¿Está bien? Es algo de esta forma. No pongo el subíndice x para ahorrarme notación. Es un campo que va en x y depende de la coordenada y. ¿Está? Entonces, cuando uno hace esta cuenta, lo único que va a tener es p
por la derivada respecto de x, ¿no? Ya que BI y BZ son 0. Y esto aplicado a mi B, que es función de y. Entonces esto es idénticamente 0, ¿no? La derivada respecto a x de esta función, que es solo función de y, esto es 0. ¿Tá? Entonces demostramos ya que esto es nulo, ¿tá? Para este problema. Bueno, el segundo ítem dice encontrar el campo de velocidades. A ver si vuelvo acá. No lo voy a poner en pantalla, pero lo leo acá aparte. El ítem dice, el movimiento del fluido está limitado por dos planos infinitos separados a una distancia d, el plano inferior, bueno, dice, encuentra el campo de velocidades, el segundo ítem. Encuentra el campo de velocidades cuando el fluido satisface las siguientes condiciones de contorno. El primer caso es el que estamos resolviendo, ¿está bien? Un plano superior que se mueve y otro quieto, otro inferior que está quieto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos en este problema? O sea, ya vimos que del lado derecho el término convectivo es nulo. Es nulo por las características de la configuración. O sea, un fluido que se mueve solo en X y que depende de Y. ¿Está bien? El término convectivo se anula. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es un planteo estacionario también, ¿no? Por lo tanto, la derivada de B respecto del tiempo también esta se va a anular. Pero también tenemos ese estacionario. Entonces esto es nulo. En definitiva lo que tenemos es 0 igual a menos 1 sobre ρ, gradiente de P, más nu, el laplaciano de B. O incluso podemos sacar el ρ, pasarlo para el otro lado multiplicando, y lo que tenemos es 0 igual a menos gradiente de P, más mu, el laplaciano de B. Ahora, esta es una ecuación vectorial, ¿no? ¿Cuál es la coordenada de esta ecuación vectorial que nos va a interesar a nosotros? ¿Qué componente de esta ecuación nos va a interesar a nosotros? No puse acá el X. sistema coordenado, que ya estaba dado en el dibujo, ¿no? Sí, la X, ¿no? No vi quién era, porque otra vez perdí los participantes. Acá está. No vi quién se manifestó, pero sí, está bien, ¿no? La coordenada X, ¿está bien? Porque esa es la única que tenemos campo de velocidades. Entonces tenemos que en X versor 0 es igual a menos la derivada de P respecto de X más mu el laplaciano de B sub X, ¿saben? Que la llamamos B de I. Acuérdense que coordenadas cartesianas es que puedo tomar el laplaciano de un vector, es el laplaciano de cada coordenada, ¿no? Pero si después vamos a coordenadas cilíndricas o esféricas, ustedes van a tener que recurrir al apunte que está colgado en la página de la materia, y hay expresiones específicas para el laplaciano de cada una de las componentes, ¿no? Pero bueno, estamos en coordenadas cartesianas, no, por ahora de eso no nos preocupamos. De todo esto, del laplaciano de BI, ¿qué es lo que me va a quedar? Acuérdense que esto en coordenadas cartesianas es otra cosa que la derivada respecto a X dos veces, más la derivada respecto a Y dos veces, más la derivada respecto a Z dos veces. ¿Eh? Queda Bueno, la como es derivada una de ni nada función, más. sí, escucho. No, que queda la derivada de ni nada más, iba a decir. Claro, como dice Gabriel, ¿no? Queda la derivada de ni. O sea, como esto es una función de y, simplemente va a quedar que lo que voy a tener es la derivada segunda, y puedo poner ya como una derivada total, porque solo depende de la coordenada y. ¿Eh? Fíjense que no tenemos información no nos dicen nada sobre la presión, pero ¿qué podemos decir de este problema? Por un lado nos dijeron desde un principio que había simetría de traslación en la dirección Z.
Pero lo mismo, si ustedes se fijan, podemos decir respecto a la dirección X, ¿no? Este problema tiene simetría de traslación respecto de la coordenada X, ¿no? ¿Está bien lo que decimos o no? Sí, pues Sí, sí. Sí. acá. O sea, no hay nada que dependa de X en el planteo que estoy haciendo. Hay un plano infinito arriba que se está moviendo con velocidad u hacia la derecha y hay un plano quieto abajo. En todo caso, ahí voy a tener una diferencia en lo que ocurre en la coordenada y, ¿tá? Porque yo sé, necesariamente tiene que haber una diferencia, porque después lo vamos a ver en las condiciones de contorno. El fluido que está pegado al plano de arriba se tiene que mover con la velocidad del plano de arriba, el fluido que está pegado al plano de abajo se tiene que mover con la velocidad de abajo, tiene que estar quieto. Por eso tiene que haber una dependencia de I, ¿no? Que es lo que planteamos al principio, cuál tenía que ser. Lo pusimos así sin demasiado análisis, pero era necesaria esa dependencia de I, del campo de velocidad de señas. Pero hay simetría de traslación en X, ¿no? Hay simetría de traslación en X. ¿Y eso qué me habilita a decir? Que la derivada de la presión respecto de X se va. Claro, entonces lo que puedo decir es que esto es nulo. Que haya simetría de traslación en X quiere decir que ninguna de las cosas, no se ve. Que ninguno de mis magnitudes físicas en el problema va a depender de X, ¿no? De esto es cero. ¿Está bien? O sea que el problema que tenemos en definitiva es este. La derivada segunda de B como función de Y es cero. ¿Está bien? Este es nuestro problema a resolver. ¿Y qué otras cosas? O sea, con esto solo no tengo definido el problema. ¿Qué más tengo que imponer? Las condiciones de contorno. ¿Cómo? Las condiciones de contorno que nos daba antes. Claro, muy bien, como dice ahí Santiago, ¿no? Las condiciones de contorno, ¿está bien? Del problema. Que es lo que mencionamos hace un rato, ¿está bien? El fluido que está pegado que tenemos la condición de que la velocidad del fluido en el contorno tiene que ser, en el contorno, tiene que ser igual a la velocidad del sólido, ¿está bien? A diferencia de los fluidos ideales, que lo que pedíamos era simplemente que la componente normal fuera nula, o sea que la componente normal de la velocidad del fluido cuando está en contacto con un contorno fuera nula, porque el fluido no puede estar metiéndose ni saliendo del sólido. Acá tenemos que pedir lo que se llama la condición de no deslizamiento, ¿no? Un fluido viscoso cumple que la velocidad del contorno tiene que ser igual a la velocidad del contorno sólido. Bueno, en este caso, justamente tenemos dos contornos, uno que se mueve con velocidad u y otro que se mueve que está quieto. Entonces lo que vamos a plantear es justamente estas condiciones de contorno. Las condiciones de contorno van a ser, fíjense que el sistema coordenado ya estaba impuesto, ¿no? en el ejercicio. En igual 0 coincide con el plano inferior, la velocidad tiene que ser 0. Y en igual d, que coincide con el plano superior, esa velocidad tiene que ser u. ¿Tá? Bueno, Tengo una consulta ahí sobre el contorno. sí. Antes, cuando cuando el fluido era ideal, la condición era que la velocidad normal al contorno tenía que ser igual a la del sólido. Ahora se agrega que también la tangencial, ¿no? Se agrega, no, a ver, antes nosotros lo que podíamos, claro, lo que se tenía era que podía deslizar. Sí, está bien lo que decís, ¿no? Si podía deslizar, lo que estábamos diciendo que la velocidad del fluido podía ser diferente que la del sólido. Sí, ahora lo que está imponiendo es que la velocidad del fluido tangencial tiene que ser igual a la del sólido. O sea que sí, en definitiva estás diciendo eso, que la velocidad tangencial es igual a la del sólido. Sí. Gracias. Bueno, entonces, Perdón, Germán, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Tomás, dale. No me terminó de quedar claro, o sea, pensé que sí, pero no.
Porque es que si hay simetría de traslación en X versor, entonces la derivada de la presión en función de X es igual a 0. No, que justamente, ¿no? Cuando hay simetría de traslación en cualquier coordenada, ¿está bien? Lo que estás diciendo es que en cualquier X que yo me pare veo lo mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo en cualquier X que me paro veo lo mismo, que ninguna de las magnitudes físicas va a depender de X, ¿está bien? Ni la velocidad, ni la presión. Bueno, en este problema no es un problema termodinámico que tengamos temperatura, qué sé yo, pero si tuviéramos un campo de temperatura, tampoco la temperatura dependería de X, ¿está? ¿Se entiende? Es que ahí me surge la duda, claro, pero no sé, si yo me parara... eh, no, ahí lo entendí, está bien. No dije nada, estaba pensando en I. No, Claro, está bien. claro, no, de I sí Listo. dependen las cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, perfecto. Pero para cualquier Pues, X que yo me perdón. pare, no podría distinguir un punto de otro, si estoy al mismo I, ¿no? A la misma altura I, no podría distinguir un punto de otro según lo que está sucediendo en el fluido, ¿no? La velocidad con la que se mueve, la presión que tenga, ¿está? Bueno, Perfecto. entonces, volviendo a la ecuación diferencial a la que llegamos, ya dijimos que estas son las condiciones de contorno que se tienen que satisfacer, y esta es la ecuación diferencial que satisface el campo de velocidades. ¿Cuál es la solución de esta? Una función cuya derivada segunda sea nula. Una Una lineal. lineal. Una lineal, ¿no? O sea, nosotros sabemos que B de I a lo sumo es una lineal. Tiene que ser algo de la forma A por I más B. ¿Tá? Y no queda otra. Y ahora simplemente es encontrar A y B con las condiciones de contorno que sabemos que se tienen que verificar. ¿Está bien? Nosotros sabemos que B en I igual 0, ¿no? Pongámoslo así, B en I igual 0 es 0. Entonces de acá nos va a salir que B es 0. ¿Está bien? Y B en I igual D es U. Esto es igual a qué cosa? A A por D. De ahí sale que A tiene que ser U sobre D. Conclusión. Estoy poniendo A otra vez. Campo de velocidad es U sobre D por I. ¿Eh? Y este perfil lo había dibujado Pablo, ¿no? Cuando hizo esta configuración de la placa moviéndose, si mal no recuerdo, él, aunque no hizo la cuenta, puso un perfil de velocidad lineal. En general, ¿eso cómo se dibuja? Si el campo depende de la coordenada I, como en este caso, pongo una linita en esa dirección, en I, y veo cómo se mueven los elementos de fluido a medida que me muevo en I. El que está abajo no se mueve nada y el que está arriba tiene velocidad máxima U. O sea, esto va a ser un perfil de esta forma. En general ya que puedo poner otro color. Entonces se suele esquematizar de esta forma, ¿no? Ese es el perfil de velocidades que tenemos para esta configuración. Y el ejercicio creo que se limitaba a eso, no pedía nada más. A ver, no estoy mirando el resuelto, ¿no? Decía el movimiento, encuentre el campo de velocidades cuando el fluido satisface las siguientes condiciones de contorno. Sí, lo único que pedían era eso. ¿Vale? O el otro ítem que había planteado en el 1, que ese se lo dejo para que lo vean del apunte. Este también estaba en el apunte, pero bueno, como la mayoría no lo leyó, lo resolvimos acá. Decía que en el otro problema, el segundo ítem, antes de seguir adelante, ¿te quedó alguna duda sobre esto? No volvemos para atrás. Nada. Hasta Yo acá tengo todo una claro. duda. Sí, Perdón, ¿sí? Francisco. Sí, sí. No, no sé si Santiago iba a preguntar algo. No, dale, tranquilo. Ok. No, o sea, yo creo que lo que voy a plantear está mal, pero no entiendo por qué. Iba a preguntar por qué no,
o sea, considerando que justamente uno tiene elementos de fluido y como que me imagino que justo al borde de abajo, como que un elemento de fluido le va a ejercer un esfuerzo tangencial al que está pegado al contorno. Y si eso, nada, influye o tiene que ver con que sería raro decir que la velocidad abajo de todo cero, no sé si se entiende. Sí, sí, pero también tenés también tenés el esfuerzo que le hace el contorno sólido, ¿no? ¿Está bien? Como que se compensan esos dos. Es como que es un hecho empírico, ¿no? Como que hay una capa de fluido que está muy cerca del, del contorno sólido que está quieto, que no se va a mover, va a estar ahí quieto, ¿está bien? Ok. Y a partir de ahí vas a tener, o sea, de la misma forma que el contorno que se mueve arrastra fluido a la misma velocidad, una capa de fluido muy chica, digamos, muy delgada, que se va a mover con el plano, ese fluido va a ejercer un esfuerzo tangente sobre las capas de abajo, ¿está bien? Y los va a mover, pero en menor medida, no los va a mover a la misma velocidad que el plano, ¿está bien? Perdón, Germán, ¿te puedo interrumpir para compartir algo que tal vez ayude a aclarar La esto? complexión. Dale. Permiso. Entonces, como les decía, justamente para ver de las condiciones de contorno, este es un video de una serie de videos, ¿sí? de la Comisión Nacional de Estados Unidos, ¿sí? De Mecánica de Fluido, que se hicieron por los años 70. Creo que Pablo les comentó en su momento sobre esta serie de videos. Hubo muchos recursos destinados a hacer estos videos que estaban apuntados sobre todo a una cuestión pedagógica de mecánica de fluidos, ¿sí? Y en particular elegí un cachito muy, muy chiquito de uno para mostrarles, ¿sí? Que es justamente esto, ¿no? Acá tienen un túnel con una mezcla de agua y glicerina, ¿sí? La glicerina se regula para poder darle al fluido la viscosidad que uno desee. ¿Sí? Y lo que hace cada tanto este experimento es ir marcando, ¿sí? Estos cuadrados blancos que ven acá, están pasando por un lugar donde pintan las partículas con un material fluorescente, ¿sí? Entonces después al iluminarlas pueden ir viendo cómo van esos elementos de fluido, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? Esto avanza en el tiempo, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí? Lo que les decía Germán recién, ¿sí? Estos acá arrancan pintados como cuadraditas de estas secciones, y fíjense cómo lo que está cerca de la pared después como que va quedando, esos elementos de fluido, ¿sí? Van quedando como rezagados, ¿sí? Tienen menos velocidad que lo que está en el medio, ¿sí? Y en el caso límite, lo que está pegado a la pared tiene directamente velocidad nula, ¿sí? Paro de compartir esto un Mauro, cachito. Sí. vos estás avanzando en el tiempo, pero yo veo que, o sea, es como que, no sé si estoy interpretando bien, pero es como que se va haciendo cada vez más cuadrado, como que estás volviendo en el tiempo, digamos. No, el flujo va hacia la derecha, sí, fíjate. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Ah, ahí está, ahí está. Entonces Sí, acá sí. al principio, esto era un cuadradito, ¿sí? Estaba pintando todos los elementos de fluido, ¿sí? Pero fíjate cómo eso después se va deformando y lo que está cerca de los bordes, ¿sí? Si mirás como elementos de fluido individualmente, o te los imaginás, porque acá no alcanzás a verlos individualmente, ¿sí? Pero los que están pegados a la pared van sensiblemente más lento que los que están en la mitad del fluido. Totalmente. Sí, ¿Sí? sí, ahí lo veo. Ahí lo veo, sí. Y esto es lo que nos dice la naturaleza, ¿sí? O sea, la condición de contorno tiene que ser consistente con lo que la naturaleza nos dice. Y cuando uno considera el efecto de la viscosidad y mira qué pasa en los bordes, uno lo que ve es esto, ¿sí? Y esto es video, ¿sí? Fíjense, acá aparecen manos. Sí, o sea, esto es experimento, no es simulación. Esto es la naturaleza. Gracias, Mauro. Perdón, Germán, que interrumpí, pero creo que No, venía gracias. bien. Bueno, entonces,
Creo que había preguntado, había preguntado Francisco y no sé si quería preguntar algo Santiago. No, yo por lo todo bien. ¿No? Bueno, dale. Compartimos entonces la guía de nuevo. Decía que el otro ítem, la diferencia en lugar de moverse el fluido por un plano que se mueve, en este caso los dos planos están quietos y hay una diferencia de presión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo haríamos acá para resolver el problema? Vamos a... Bueno, acá tengo en este problema entonces ahora el segundo ítem, creo que era. Lo que teníamos era un plano que está quieto, por arriba. Otro plano por debajo. Tiene una diferencia de presión. Un fluido con viscosidad mu y densidad ρ. ¿Está bien? Otra vez los ejes están puestos en esta forma. Y por lo tanto, vamos a proponer un campo de velocidades que va en X y depende de la coordenada Y. ¿Está bien? ¿Sería esto? Sí. Simetría de traslación en X, no va a depender nada de X. Y vamos a tener un problema parecido al de recién, pero no lo mismo, ¿no? Obviamente, estamos viendo que no hay ningún contorno acá que se mueva y el fluido se mueve porque hay una diferencia de presión. ¿Está bien? Creo que dice delta L, en un delta L, a ver, vamos a usar la misma notación de la práctica. Bueno, L, decía, directamente. En una longitud L, la presión cambia de P1 a P2. ¿Tá? ¿Cómo lo planteamos eso en la ecuación de Navier-Stokes? Otra vez tenemos la ecuación de Navier-Stokes tendría esta forma. Por los mismos argumentos que antes, vamos a poder decir que esto es 0 por estacionario y esto es 0 por ser un flujo plano paralelo. ¿Está bien? Bueno, acá sería nu. Y en la clase otra vez, no hay fuerzas de volumen, no está el término con fuerzas de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que acá, yo dije hace un rato, hay simetría de traslación en X. En realidad no. Tenemos un campo, tenemos un término en X versor que va a estar dado por el gradiente de presiones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a decir es que la coordenada X de la ecuación de Navier-Stokes, el gradiente de P, no va a ser otra cosa que P2 menos P1 sobre L en X versor. ¿Está bien? O sea que en la coordenada X de la ecuación de Navier-Stokes, ahora sí pongo así, vamos a tener 0 igual a menos P2 menos P1 sobre ρ por L. Y otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos un campo de velocidades que depende de la coordenada Y. Vamos a tener la derivada segunda de B respecto de Y. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, entonces fíjense que acá lo que nos va a quedar es una ecuación diferencial para B que va a estar dado por simplemente, me va a quedar un mu abajo, me va a quedar P2 menos P1. No, Germán, yo sí me quedé con una duda, no sé si lo comentaste. Sí. ¿Vos el gradiente de presiones lo deducís como suponiendo que es lineal el comportamiento o te lo dice el ejercicio? El ejercicio en lo que es el enunciado es un poco escueto, porque dicen, resuelvan para las siguientes configuraciones, y me ponen que P2, P1 y una distancia L. Lo que me están queriendo decir ahí es que la presión varía en una distancia L esa cantidad, variante de P1 cambia a P2, ¿está bien? Sí, Y se supone que para cada vez que me muevo en una longitud L, esa es la variación, ¿está bien? Eso es lo que mm, estoy suponiendo que me están diciendo en el enunciado, ¿está? Un ahí va, gradiente constante de presión, ¿está? perfecto. Eh, si uno lo piensa un poco y dice, está bien, yo tengo un gradiente constante de presiones y este es un problema que tiene una dimensionalidad infinita, voy a terminar con una presión infinita cuando me vaya a X grandes, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, vamos a suponer que esto está limitado, ¿está bien? O sea, ¿qué es lo que, cuando uno hace estos planteos, lo que está suponiendo es que la longitud horizontal del problema es mucho mayor que la vertical. O sea, si este fluido, la longitud característica en X es mucho más grande que en Y. ¿Tá? Y eso lo puedo aproximar como si tuviera un plano infinito. ¿Tá? Estamos haciendo esa aproximación, porque si no, no tendría sentido pensar que tengo un gradiente constante y que la presión aumente indefinidamente, tanto Mm, como se me ocurra, ¿no? sí, sí. La idea es que uno tiene un fluido que se está moviendo por una diferencia de presión y está tomando el caso de un gradiente constante. ¿Está bien? Cuando muevo una longitud dada, la variación de presión es la misma. Estamos tomando eso como premisa, digamos. Estamos resolviendo ese problema. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Esto es toda una constante, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo en definitiva es que la derivada segunda respecto de y es una constante. ¿Cuál sería la solución de eso? Y te quedaría un medio de toda esa constante por i al cuadrado y después un término lineal y un término constante, Claro, ¿no? sumados. O sea, yo lo que tengo es la derivada segunda igual a una constante, mi campo de velocidades va a ser esa constante sobre 2 por b cuadrado, ¿tá? Voy a tener P2 menos P1 sobre 2 mu L por b cuadrado, por i cuadrado, perdón, más b por i más una cierta c. O sea, tengo una función cuadrática. Para que la derivada segunda me quede una constante, lo que tengo que tener es una cuadrática en i. ¿Tá? Y es más, ya tenemos el coeficiente principal de esa cuadrática, porque yo sé que la derivada segunda lo único que va a hacer me va a contribuir con un 2 acá multiplicando. O sea que fíjense que si me contribuye con un 2, lo que tengo que hacer es poner un 2 dividiendo, ¿no? Para obtener el resultado de arriba. Cuando derivo dos veces voy a obtenerlo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Esa es mi solución, y acá las condiciones de contorno, ¿cuáles serían? Esto también era D, ¿no? En este dibujo, esto también era D. Ahora De yo tengo, cero. claro, la velocidad es cero, y otra vez perdí los participantes, ya que no vi quién fue que lo dijo. Pero sí, tengo cero ahora sobre los dos planos, ¿está bien? O sea, yo tengo la velocidad en i igual 0, el plano inferior, tiene que ser 0. Y la velocidad en i igual d, el plano superior, esto también tiene que ser 0. ¿Está? Y estas son las condiciones de contorno. Bueno, las introducimos en la forma funcional. Lo que vemos de movida es que esto me va a dar 0, c tiene que ser 0 por esta condición. Y con esta condición lo que voy a obtener es 0 es igual a
P2 menos P1 sobre 2 mu L por D cuadrado más B por D. ¿Estamos de acuerdo? De lo cual encuentro quién es B. B no va a ser otra cosa que P2 menos P1 con un signo menos. Queda como muy al borde, Germán. Ah, Perdón. gracias, No, Pablo. 2 mu L por D. Y mi campo de velocidades en definitiva no va a ser otra cosa que P2 menos P1 sobre 2 mu L fíjense que lo voy a poder escribir así, ¿no? Como I por I menos D, ¿no? Si no me equivoco el signo, sí. ¿Y el movimiento cómo es? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Depende de cuál sea mayor, P1 o P2. Claro, ¿no? Si P2 es mayor que P1, ¿qué obtengo? Es para la izquierda. P2 es mayor que P1, es hacia la izquierda, ¿no? Volviendo acá al dibujito. Sí. Si la presión es mayor acá que acá, el movimiento va a ser para la izquierda, ¿está bien? Fíjense que esto me da positivo y lo que me da negativo es lo que tengo acá, ¿no? Porque I menos D es siempre negativo, I siempre es menor que D, I está entre 0 y D, ¿no? Podemos poner el igual, pero estoy justo ahí en contacto con el... Bueno. Este término siempre es negativo, o sea que si P2 menos P1 es positivo, el movimiento es hacia la izquierda. Si P2 menos P1 es negativo, el movimiento es hacia la derecha. ¿Está? Hay algo que me comí que pedían también en el ejercicio. No lo pongo en pantalla, pero lo leo. Decía, para ambos casos calcule el esfuerzo viscoso sobre el contorno sólido. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tendría que hacer en ese caso? El esfuerzo viscoso lo voy a obtener como el tensor de esfuerzos escalar la normal. ¿Está bien? O sea, si yo quiero conocer la fuerza que un fluido ejerce sobre un contorno, lo que voy a hacer es integrar esto en superficie. Pero acá me piden el esfuerzo simplemente. ¿Está bien? O sea que lo único que tengo que hacer es esto. Esto sería el esfuerzo. Y esto habría que evaluarlo sobre el contorno, ¿no? Don Germán, ¿qué me perdí ahí? ¿Qué es lo que estás intentando calcular? ¿Qué es lo que te pide? El esfuerzo que el fluido realiza sobre el sólido. Gracias. En realidad me estoy comiendo algo, ¿no? Esto para que funcione bien, ahora pruébenlo, pero pruébenlo haciendo, haciendo la cuenta y van a ver que tiene que ir con un signo menos para que les dé el signo correcto. Esta es la normal externa del sólido, ¿está bien? No voy a hacer la cuenta hasta el final, pero lo que quiero que vean es qué es lo que tenemos qué cuenta tenemos que hacer acá. ¿Quién es este tensor de esfuerzos sigma? Es un tensor de rango 2 Las, que en coordenadas las derivadas de cartesianas, la velocidad. claro, está dado por las derivadas de la velocidad, ¿no? O sea, nosotros sabemos, bueno, primero su representación matricial tendría el elemento xx, el elemento xy, el elemento xz, el ix, el y, el iz, el zx, el zi y el zz. ¿Saben?
Esta es su representación en coordenadas cartesianas. Quiero ver cómo opero para hacer lo que me están pidiendo, ¿no? Encontrar el esfuerzo que el fluido realiza sobre el sólido. ¿Está bien? Entonces, veamos primero la representación del tensor de fuerza, sería esta. Y para un fluido newtoniano, vimos que esta sigma ij, en coordenadas cartesianas, va a estar dada por un medio de mu, la derivada respecto de xi de b sub j, más la derivada respecto de xj de b sub i. ¿Está bien? Uno dice, bueno, tengo que hacer esta cuenta, es un cuenterío infernal, tengo que primero calcular los 9 elementos, en realidad son 6 porque esto es simétrico, ¿no? Los 3 de la diagonal, me parece que sí, esfuerzos tangenciales, ¿no? O sea que los de la diagonal no me interesan. Estaba viendo en el esfuerzo viscoso, ¿está bien? Cuando me dicen viscoso están refiriéndose al tangencial, ¿está? Un fluido ideal no realiza esfuerzos tangenciales, un fluido viscoso sí, entonces cuando me dicen el esfuerzo viscoso se están refiriendo a los esfuerzos tangenciales, ¿está? Me despreocupo de los normales, me olvido de la diagonal, si quieres, ¿está bien? Entonces, uno en Perdón, una principio consulta. sí. O sea, esto sigue hablando de la parte simétrica de la... Sí. Sí, no, acá no está usando nada, porque fíjate que puse sigma xy, sigma ix, pero sabemos que son iguales, ¿está bien? Claro, ok. Y por otro lado, esto es solamente el tensor, la parte, o sea, no la parte de presiones, digamos, no, es la otra parte. Claro, No, no en la diagonal. principio, fíjate que no me acuerdo si en la teórica lo llamaron sigma prima, Claro, pero en general podría tener la presión también, ¿está bien? Pero dijimos que igual nos íbamos a preocupar de los términos de la diagonal, ¿por qué? Sí, está bien, o sea, si yo considerara el sigma XX, sigma Y, sigma ZZ, tendría que poner la presión además humana. Creo que a eso era lo que apuntabas, ¿no? claro, o sea, o sea, el enunciado, ¿qué es lo que dice exactamente? Dice esfuerzo viscoso, o sea que se está Ah, ok, refiriendo simplemente a lo que ok, viene ok, de la componente viscosa, digamos, del tensor de esfuerzo. ¿Eh? claro. Ah, está bien. Entonces, en ese caso, quería confirmar eso. Gracias. En este caso no vas a tener aporte a la parte diagonal, ¿no? Porque del tensor viscoso. ¿Por qué? No tenés aporte a la parte diagonal porque las derivadas respecto de x de bx es nula. O sea, lo que yo decía es, cuando uno ve esto dice, bueno, voy a tener que hacer un montón de cuentas porque voy a tener que hacer el cálculo para cada uno de estos coeficientes del tensor, del tensor de esfuerzo. Pero en realidad hay uno solo que es nulo, que no es nulo, ¿no? ¿Que cuál es? De los que tengo acá. Si esta es la forma general, la única derivada que no me da nula de estas es la derivada respecto a y de bx. ¿Está bien? El único que no es nulo es el sigma xy. Perdón, profe, otra consultita. Sí. Debido a esta definición. Nosotros también vimos que había una parte que era como antisimétrica de la. Cuando definimos el tensor IJ. No No, veo por qué no aplica en este caso. no, el tensor de esfuerzo, ¿me decís? Sí. No, ¿qué parte era antisimétrica? Como que cuando definimos como el tensor como como que se puede separar en una parte simétrica y una parte antisimétrica. Y que como que no me acuerdo responder exactamente, pero me acuerdo que había una parte simétrica y una parte antisimétrica. Capaz me equivoco, capaz era de otra parte. Me parece que es del gradiente de velocidades, de lo que estás hablando.
Em, No sé si Pablo me... no, es un término de diagonal que estoy viendo, pero que es viscoso, que es tipo menos 2/3 de la diagonal, o sea, que sería como derivada parcial, derivada de X respecto de... La O sea, segunda viscosidad me decís vos. no, de la primera viscosidad. Sí, pero fíjate, ese término te queda con la divergencia del campo. ¿Sí? Que acá como es incompresible es nulo ese término. Ah, ok. Ok. Sí, es una contribución isotrópica que te da la viscosidad, pero que eh, para el caso incompresible se anula esa contribución isotrópica. Ok, perfecto. Ah, gracias, Mauro. Sí, sí, en toda la guía vamos a estar en problemas en que no mezclamos fluidos compresibles con viscosos, ¿no? Eso nos traería aparejada un problema adicional, que tendríamos que meter la termodinámica en el problema, ¿está bien? Siempre Claro. que O sea, tengamos un... entonces siempre vamos a tener esta definición de tensor viscoso. Sí, en los problemas en los que vamos a tratar siempre va a ser simétrico, ¿está bien? Perfecto. Bueno, entonces, a lo que iba es que simplemente que el coeficiente que no es nulo, en este caso, es el sigma xi, que es igual al sigma ix, y que va a ser un medio de mu por la derivada respecto a i de bx, ¿está bien? De bx respecto a i. Bx es el campo de velocidades b que teníamos, ¿está? Y por otro lado, la normal que tenemos que considerar es la normal externa del fluido, que según consideremos el plano superior o el inferior, la normal va a ser 0, 1, 0 o 0 menos 1, 0. ¿Está bien? Para el plano superior, la normal externa del fluido va a ser esta, y para el plano inferior, la normal externa del fluido va a ser menos esta. ¿Está? Entonces el esfuerzo viscoso se va a simplemente a reducir al problema de calcular esto evaluado en x igual 0 o en x igual d. ¿Está bien? Ahora, fíjense, el resultado de ese esfuerzo viscoso, ¿en qué dirección me va a dar? Sin hacer las cuentas, uno lo podría, lo podría decir y haciendo las cuentas tendría que obtener lo mismo, ¿no? ¿En qué dirección me va a dar ese esfuerzo viscoso? En X. Claro, en X, ¿no? O sea, el fluido moviéndose va a tratar de mover al plano. Si bien el plano está sostenido por algo que hace que se quede quieto, el fluido va a tratar de mover el plano en la dirección en la que se mueve. ¿Está bien? Cuando uno haga la cuenta acá, eso lo va a ver, ¿no? O sea, cuando yo haga la cuenta acá, por ejemplo, para el plano superior, lo que me va a quedar es, fíjense que me va a quedar, esto me va a quedar sigma xi en x versor, no se ve, ahí sí. Sigma xi en x versor, sigma y en y versor, y sigma zi en z versor. Pero bueno, estos son nulos, este vale 0 y este vale 0. ¿Está bien? O sea que el esfuerzo viscoso me va a quedar en x versor. ¿Está? Bueno, dependiendo de si esto es positivo o negativo, va a quedar en más x o en menos x. Y eso va a depender de quién es P2 menos P1, si esto es positivo o negativo. ¿Está? La dirección va a ser en x, en más x versor o en menos x versor. ¿Está? El sentido va a ser en Profe, x. Sí. perdón que vuelvo a interrumpir, pero estaba viendo la clase de Pablo y él no puso un medio cuando definió el tensor Bueno, viscoso. estará mal en mi definición entonces. Ok, solo aclaro eso. Hay dos formas que yo he visto en los libros. Eh, sí, puede ser que no esté con el medio, puede ser que tengas razón. Sí, en general uno dice
Porque dice como Sigma o dos veces la IJ es igual tasa. a 2 mu por E y J, y se define E y J con el 1 medio. O sea que sí, está bien, esto va con el 1 medio de la derivada respecto de XY de BJ más la derivada respecto de XJ de BY, ¿no? Entonces se cancelan. Claro. Es la parte simétrica, digamos, del gradiente de velocidades, ¿está bien? Claro. Entonces sí, el 1 medio no iría acá, porque ya hay 1 medio por un lado y hay un 2 por el otro que no iría acá, ¿está bien? Gracias, Lucas. ¿Está bien? No. Bueno, a lo que iba es que lo que uno se daba cuenta, digamos, que el fluido iba a tratar de mover al plano en X, o sea que el esfuerzo viscoso tenía que ser en X, sale de las cuentas, ¿no? De las cuentas que uno plantea. No hay nada raro ahí. Bueno, les quería contar yo. Les quería contar algo sobre el problema de un flujo sobre otro cayendo por un plano inclinado, y en un problema en el que hay gravedad. Pero me parece que ahí vamos a tener que considerar las condiciones de contorno entre dos fluidos. Eso, no sé si lo quería contar Mauro. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Por ahí Mauro, antes ¿me de escuchás? pasar a otro tema. Si es otro tema, para que le respondo a Germán. No, si querés contar eso, Germán, y después del otro lo subimos a la página. Perdón, Está. Hicimos- Gracias. es de este tema, claro. Sí. Que no me queda claro, creo que justo te lo preguntaron por el chat también. O sea, vos hacés la derivada de B sub X con respecto a I, Sí. y eso lo tenés que evaluar en 0 o en D o Claro. ¿cómo lo hacéis? Según que estés considerando el esfuerzo viscoso que hace el fluido sobre el plano superior o sobre el plano inferior. ¿Está bien? Ok, o sea, Y si vas a está, ver que obtenés exactamente el mismo resultado cambiado de signo, pero con la normal que apunta hacia un lado y hacia el otro. Cambiado de signo es esto, ¿no? Este resultado te va a dar cambiado de signo. Pero en el plano superior la normal apunta hacia arriba, en el plano inferior apunta hacia abajo, y el resultado final, tanto sobre el plano inferior como el superior, te va a dar un esfuerzo viscoso en la misma dirección. ¿Está bien? ok, está bien, gracias. Gracias. No, de nada. Una cosa más que quería contar, y voy a volver a compartir ahora el apunte. Es otro ejercicio que está ahí resuelto. Bueno, acá está hecha la cuenta que hablábamos recién. El esfuerzo viscoso para el problema anterior, para el de un plano que se movía y el otro quieto, y el esfuerzo viscoso para el que resolvimos recién, que es los dos planos quietos y un gradiente de presiones constante. ¿Está? Acá está resuelto un problema 2, que es, acá está el dibujito, un fluido moviéndose por gravedad, ¿está bien? Por este plano inclinado, con una inclinación θ. Otra vez, si uno pone los ejes en esta forma, con uno paralelo al plano inclinado y otro normal al plano inclinado, va a poder decir que otra vez el campo de velocidades es en X versor y depende de la coordenada Y, al igual que en los problemas anteriores. ¿Está bien? O sea que la ecuación de Navier-Stokes a la que llega es la que tenemos acá. Perdí los participantes, a ver si alguien lo manifiesta. Acá está el chat, acá están los participantes. Bueno, ¿queda alguna duda sobre este planteo? O sea, tengo la ecuación de Navier-Stokes, del lado izquierdo otra vez voy a tener el término convectivo igual a 0, porque es un flujo plano paralelo, un flujo que depende de la coordenada Y y que se mueve en X, y un campo de velocidades estacionario, o sea, del lado izquierdo tengo todo igual a 0,
Del lado derecho tengo el gradiente de presiones, el término viscoso y ahora una fuerza de volumen dada por la gravedad. ¿Está bien? Fíjense que no tengo ρ dividiendo, o sea que la fuerza es por unidad de volumen, no por unidad de masa. Va a ser ρg por seno de tita. Es la componente de la gravedad que va en la dirección de X versor. ¿Alguna duda con eso? Lo que estamos viendo acá en pantalla. No. Bueno. No, creo que no. Otra vez vamos a tener que hay simetría de traslación en X y por lo tanto el término, la derivada de P respecto de X va a ser nula. ¿Está bien? Y lo único que nos va a quedar es la derivada segunda del campo de velocidades igual a una constante. ¿Está bien? La constante que nos va a quedar es menos mu, ρ, g, seno de tita sobre, perdón, menos ρ, g, seno de tita sobre mu. ¿Está? Bueno, entonces, al igual que el problema que resolvimos recién, nos queda el campo, la derivada segunda del campo de velocidades igual a una constante y la integración de eso me va a dar una cuadrática, ¿está bien? Una cuadrática en I, donde el término principal va a estar dado por menos g seno de tita sobre 2 nu. ¿Está? Lo único que hice acá es escribir mu sobre ρ como nu. Y en este problema las condiciones de contorno no son tan claras de ver como en el problema anterior. Hay una condición de contorno que sí es muy clara de ver, que es la velocidad en el fondo tiene que ser cero, que es esta que está acá. B en igual 0 es 0. ¿Está bien? Pero hay otra condición de contorno acá. Fíjense que el fluido está expuesto a una atmósfera a presión P0. ¿Cuál es la condición de contorno acá arriba? O sea, para la presión yo sé que tengo una continuidad de presión. La presión acá arriba en la interfase tiene que ser P0, pero eso no me sirve para la resolución del campo de velocidades. Entonces, si pasamos a la otra página, la siguiente dice, bueno, no tenemos una condición similar en igual D, no tenemos una condición para la velocidad. La velocidad es igual a algo acá arriba, ¿no? Voy a admitir a Nael que salió. Entonces acá lo que nos dicen es que... ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Sí, En este Lucas. ejercicio, no se puede considerar de que el fluido se va a acelerar a medida que cae en el plano inclinado. Para que lo admito a Manuel. El fluido cae en el plano inclinado, ¿no? Está bien. Claro. Hay algo que lo hace moverse, ¿está bien? Claro. El fluido dice, no sé si decía un fluido muy viscoso, incluso en el enunciado. A ver qué lo miramos. O lo miro yo, no decía el enunciado. Una capa de líquido muy viscoso fluye bajo la acción de la gravedad sobre un plano inclinado en la fórmula de ángulo θ con la horizontal. ¿Está bien? Fíjate que nosotros lo que estamos planteando simplemente es suponer un fluido muy viscoso. Lo de muy viscoso para pensar que se mantiene esta configuración, ¿no? Que tenemos una capa de fluido que tiene un ancho D y que es uniforme. Esa es la única suposición que hacemos. Y que hay presencia de la gravedad. ¿Está bien? Claro. Entonces lo único que hacemos es plantear la ecuación de Navier-Stokes y no hacemos ninguna suposición más. No, sí, pero razonablemente no pasaría Sí. de que si a medida que avanza si esto lo hacemos muy grande, la velocidad cuando estás arriba, o sea, por acción de la gravedad, o sea, a medida que avance en el plano va a ir cada vez más rápido el líquido en X, digamos. Primero, estamos considerando una situación en la que tenemos esta dimensión que es infinita, ¿no? ¿Está bien? Sí, ok. O sea, si no hay
en principio, si no hay una dependencia en X, no podría tener que me muevo en X y que veo fluido más rápido moviéndose a medida que me muevo en X que el que está atrás. Bueno, pero tenés gravedad. La gravedad te va acelerando. Bueno, Sí, la gravedad lo que hace es, en principio, mover el fluido, ¿no? Después puede ser que se establezca un equilibrio de fuerzas sobre el fluido y lo único que tenga es un movimiento, ¿está bien? ¿Qué es lo que me va a dar ese equilibrio de fuerzas? Se me ocurre. ¿Qué puede llegar a ser? podría O sea, si ser yo la miro un elemento de viscosidad y fluido, normal. lo que veo, si yo miro un elemento de fluido solamente, ¿no? Y veo las fuerzas que actúan sobre ese elemento de fluido. ¿Qué fuerzas tenemos? La gravedad y cuál más. La gravedad, la viscosidad y la fuerza Los normal esfuerzos de... viscosos, ¿no? Claro, Bueno, justamente, ¿no? Esos esfuerzos viscosos van a hacer que esto sea estacionario, en definitiva, que esto se mueva con una velocidad claro. O sea, entonces, constante. claro, Para un dado I voy a tener una velocidad constante, ¿no? claro. Ok, entonces si vos tenés un fluido que es demasiado viscoso, hay un punto crítico, digamos, en el cual no tenés una aceleración. O sea, si este caso lo planteáramos, por ejemplo, con un fluido ideal, Sí. claramente habría una aceleración. A ver, lo que creo que acá no estamos viendo un poco es que tenemos una configuración que tiene simetría de traslación en X, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Sí, bueno, está bien, es verdad. Bueno, pero entonces, está bien, pero aunque tengamos simetrías de traslación en X, si acá, como dice Pedro también, si se acelera todo junto, entonces la velocidad va cambiando el tiempo. Está acelerando, en este caso. Tenemos una dependencia temporal de la velocidad. Pero acá no lo estamos considerando porque pusimos que la variación es cero. Sí, no sé si incluso decía que es un problema estacionario, ¿no? Claro, por eso. Entonces, no... Es que dice, ¿no? Algo no cierra. Suponiendo que el espesor de la capa de fluido D es uniforme y que el flujo es estacionario, halle la velocidad del líquido en función de la distancia normal al plano I. O sea, era una de las premisas del problema, ¿no? No, claro, pero Vos ¿cómo decís, es si esto estacionario? puede representar la realidad, eso es lo que me estás Claro, o sea, diciendo, en si esto definitiva. representa, como uno puede decir, bueno, este es estacionario, bueno, pero ¿qué me lleva a que esto sea estacionario? ¿Y qué condiciones tiene eso? O sea, porque para eso es estacionario, está bien. Bueno, entonces, Y no que lo sé. sobre cada elemento de fluido la suma de fuerzas se nula, ¿no? En definitiva. Y la suma de fuerzas va a estar dada por la gravedad, por un lado, pero también los esfuerzos viscosos. ¿Está bien? Claro, Vos, pero bueno, es más, entonces, si en este problema calcularas la fuerza, por ejemplo, me paro en el plano inferior y calculo el esfuerzo viscoso sobre un elemento de fluido, tendrías que ver que eso justamente me equilibra la gravedad, ¿no? La componente de la gravedad que va en X. O sea, tendría que observar eso. claro. O sea, ¿Está entonces, bien? por eso, si vos tenés un fluido lo suficientemente viscoso, Sí, podés tener esta situación. podría llegar a tener... Una situación estacionaria. ¿Sí? Exacto, eso. Sí, sí. Ok. No, lo decían porque no me quedaba, no me parecía tan trivial el hecho de que no se acelera el líquido a medida que baja. Pero claro. Claro. No, en principio, a ver, es un planteo que se lo dan desde un principio. Dicen un fluido fluye en forma estacionaria, ¿no? O sea, uno ya lo plantea de esa forma. Ahora, está bien lo que decís vos. Si te cuesta imaginarte que eso pueda ocurrir en la realidad, está bien. No está mal que te lo preguntes. No. Ahora yo te digo, sí, ¿cuál sería la situación? Y justamente esa, ¿no? Que los esfuerzos viscosos contrarrestaran al término gravitatorio en esa dirección. Claro. Esa sería la posibilidad para que se mueva con velocidad constante al elemento de fluido. Claro. Ok. Me parece bien. Que no se acelere, digamos.
Fíjate que es lo que pasa en cualquier situación de coating, de recubrimiento en la industria. Imagínate que tenés una fibra vertical como un hilito y lo sumergís en un recipiente que tiene miel, vamos a decir. Y lo empezás a extraer muy de a poco. Hay una velocidad de extracción para la cual vos lográs, para el fluido que está sobre la fibra, que la rodea, que la recubre, igualar la tasa a la que cae con la tasa a la que vos lo retirás y lo arrastrás hacia arriba, ¿no? Por la viscosidad del propio fluido. Ok. Inclusive No me queda muy claro qué es el coating Es cómo es que- el recubrimiento. Vos metés una fibra. Si querés, olvídate de la fibra y del coating. Metés una Ok. cuchara en miel. Ok. ¿Lo habrás hecho alguna vez? Sí, Si no, sí. te lo puedes imaginar. Cuando la vas sacando, no es como meter la cuchara en agua, ¿no? No, claro, sí, sí. Y bueno, entonces la situación es justamente esta. Vos lo podés sacar a una tasa tal, ¿sí? Que si la cuchara llegase a ser infinita, ¿sí? Vos siempre sacás la cuchara hacia arriba, ¿sí? Y el líquido que queda arrastrado por la cuchara, ¿sí? Que vos vas sacando, la miel en este caso, puede esencialmente estar moviéndose con la velocidad que vos quieras. Si vos podés, si vos tenés una manera de regular la velocidad con la cual lo moves hacia arriba. ¿Se ve? Claro. Es Claro. eso. Ok. Gracias. Me parece que estás muteado, ¿eh? Gracias. De nada. Sí, yo seguía hablando. No, lo que quería plantear de este problema es cuál es la condición de contorno que tenemos que plantear acá arriba, ¿está bien? Y en la superficie libre. O sea, la igualdad de presiones en principio para determinar el campo de velocidades no nos va a servir. Entonces, lo que está dicho acá en el apunte es que, está bien, yo tengo un fluido acá y el aire también es un fluido, ¿está bien? Tendrá una cierta viscosidad. Y lo que vamos a pedir es que, o sea, el esfuerzo que el fluido le realiza al aire sea igual que el esfuerzo que el aire le realiza al fluido, ¿no? Esto sería acción y reacción, ¿no? Que está expresado acá, en esta forma. Ahora, esto sería general para dos fluidos cualesquiera y que la dirección de la normal sea cualquiera que se me ocurra, pero acá la dirección de la normal está en I, ¿está bien? En I versor. Lo que dice acá es que la normal externa de un fluido es la normal externa del otro, por eso acá dice la normal 1 es igual a menos la normal 2. En definitiva, la condición esta, que está escrita acá, se va a traducir al problema que nosotros tenemos en esta condición, que la viscosidad del fluido por la derivada de la velocidad respecto de I, la componente X de la velocidad, que es la única que tenemos en nuestro problema, respecto de I, evaluada en igual D en la interfase, tiene que ser igual a la viscosidad del aire por la derivada de la velocidad del aire respecto de I en I igual D, ¿está bien? Y la aproximación que se hace en este caso es decir que la viscosidad del aire es muy chica, ¿está bien? Comparada con la del fluido. Esa es la aproximación que se hace. Y directamente lo que se dice es que la derivada parcial de la velocidad respecto de la coordenada I en I igual D es 0. Esa es la condición de contorno que se toma en la superficie libre, cuando tenemos un fluido en contacto con aire. ¿Está bien? Fíjense que esta afirmación de que la viscosidad del aire es mucho más chica que la viscosidad de un fluido es cierta para la viscosidad dinámica, pero no para la cinemática, ¿no? Le digo porque por ahí en un problema tienen que comparar en algún momento el nu, la viscosidad cinemática del aire, con la de un fluido, y en ese caso no, como está dividido por la densidad, y la densidad del aire es mucho más chica que la del agua, por ejemplo, en ese caso son comparables, las viscosidades cinemáticas son comparables, por ejemplo, la del agua
con la del aire. Es más, creo que la del aire es un poco más grande que la del agua. Pero las viscosidades dinámicas, en ese caso sí hay órdenes de magnitud, no recuerdo si eran 2 o 3 órdenes de magnitud de diferencia. Y la aproximación que vamos a hacer es tomar la derivada del campo de velocidades del fluido en la interfase igual a 0. Y esa es la condición de contorno que vamos a utilizar en este caso acá arriba, en I igual de E, que nos va a permitir resolver el problema. Bueno, es simplemente considerar esta condición de contorno y resuelven el problema, no hay demasiado secreto en eso. Lo que quería acotar como simplemente es para el problema que sigue después, que es para el problema 3 y que es un problema en el que tienen dos fluidos bajando por un plano inclinado, ¿está bien? Un fluido con viscosidad mu1 y otro con viscosidad mu2, ¿está? Y cuáles son las condiciones que van a tener que plantear ahí en la interfase. O sea, voy a hacer un dibujito nada más y lo voy a compartir. Germán, ¿te puedo hacer una pregunta de este último que vimos? Sí, Franco. ¿Puedes volver a la parte que igualás los mu y las derivadas de la velocidad? Las condiciones un poco más abajo. Sí, acá. Sí. Esa condición de P en I igualado a D, no la estaríamos usando al final, ¿o sí? No veo cómo esa condición terminamos usando para sacar como esa condición de ¿Cuál condición? La condición que vas a usar es que lo que te estoy marcando, la derivada parcial del campo de velocidades en el fluido respecto de I en I igual D es igual a 0. Eso estás usando como condición de control. Ok, y el de la componente normal queda para más tarde, ¿no? Como que no... ¿La componente normal de qué? Ahí dice la componente normal de la última condición, en nuestro caso era... La necesitas para sacar el campo de presiones, ¿no? Claro. Claro, o sea, viene para el campo de presiones, no necesariamente esto de que estamos sacando el de velocidades. Eso quería saber nomás. Sí, la vas a utilizar en la determinación del campo de presiones, de lo que Listo. sí. Ok, o sea, gracias. Está bien. Decía que les quería compartir el otro problema que no lo vamos a hacer, simplemente quiero que vean cómo tendríamos que plantear las condiciones de contorno para el problema. No me deja compartir la pantalla, acá está. Para el problema en el que tienen dos fluidos, uno arriba del otro en un plano inclinado, ¿está bien? En presencia de gravedad. Este se va a mover con una velocidad V1 en X versor, ¿está bien? Va a ser una velocidad V1 que va a ser de la forma V1 de I en X versor, y este va a ser de un campo de velocidades V2, que va a ser V2 en I, dependiente de I en X versor también, ¿no? Donde estamos poniendo los ejes así. Y supongamos que esto es un D1 y esto es un D2, ¿está bien? Un espesor D1 y un espesor D2 de cada uno de los fluidos. La condición de contorno ahí en el medio, o sea, lo que vamos a tener ahí en el medio es continuidad del campo de velocidades, o sea, yo voy a tener que V1 en I igual D va a tener que ser igual a V2 en I igual D. Y voy a tener también la condición de continuidad de esfuerzos, ¿está bien? El esfuerzo que el fluido de arriba le hace al de abajo tiene que ser igual al al de abajo le hace arriba, cambiado de signo. O sea, lo que voy a tener en definitiva es que mu1, la derivada de V1 respecto de I en I igual D, tiene que ser igual a mu2, la derivada de V2 respecto de I en I igual D. ¿Está bien?
Esas son las dos condiciones de 1, es esto, ¿no? De 1. Y eso también era de 1. Esas son las condiciones de contorno que van a tener que tener en cuenta en la interfaz entre los dos fluidos. ¿Está? Además de esas, ¿cuáles voy a tener que tener en cuenta para resolver este problema? Fíjense que voy a necesitar 4 condiciones de contorno, ¿no? Voy a necesitar 2 para el fluido de abajo y 2 para el de arriba. El de abajo y el de arriba lo digo porque cuando uno quiera resolver este problema va a tener en una ecuación de segundo orden voy a tener dos constantes para determinar en la expresión de B1 y 2 constantes para determinar en la expresión de B2. ¿Está bien? Voy a tener 4 constantes para determinar. Voy a necesitar 4 condiciones de contorno. ¿Cuáles son las otras condiciones de contorno que voy a necesitar? La velocidad en 0, o sea, en el plano. Claro, bien, perfecto. La Y velocidad en 0. quizá lo que habíamos dicho de este mismo análisis de los esfuerzos, pero entre el fluido con nudos y el aire. Claro, perfecto. La velocidad 1 en I igual 0 tiene que ser 0, ¿está bien? Porque está en contacto con el sólido que está quieto acá abajo. Y la velocidad 2 en I igual de 1 más de 2 sería. No es una condición sobre la velocidad, sino como dijo recién Gabriel, sobre la derivada de la velocidad, ¿no? La derivada de la velocidad respecto de I, en I igual de 1 más de 2 va a tener que ser 0, haciendo el mismo análisis que hicimos recién, ¿no? Otra vez igualando esfuerzos con el esfuerzo que el fluido de viscosidad mu2 le realiza al aire. El esfuerzo viscoso que el fluido mu2 le realiza al aire tiene que ser igual que el esfuerzo viscoso que el aire le realiza al fluido con viscosidad mu2. Después decir que el mu del aire lo aproximamos por 0 comparado con la viscosidad del fluido que estamos considerando. Y nos queda este resultado, ¿está bien? Como usamos recién en el apunte. O sea que estas serían las 4 condiciones de contorno que van a tener que tener en cuenta para resolver este problema, en el cual van a tener 4 constantes por determinar, ¿no? 2 que son para el campo B1 y 2 que son para el campo B2. ¿Está? Bueno, eso era lo que quería contar nada más. Y me dijo Pablo que después me dijo Mauro que después vamos a subir un apunte para el problema 4, que es el flujo de Poiseuille, ¿está bien? El flujo en un caño cilíndrico, ¿está bien? Un flujo viscoso en un cilindro, ¿está? Y yo no tenía nada más para contarles. No sé si queda alguna duda sobre esto que vimos. Pregunten. Sin duda, dice Yamil. Si no hay dudas, detenemos la grabación. ¿Sí? Dale, Mauro, gracias.